Hola gente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están ustedes? Espero que anden bien. Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo contenido que, según lo que yo pienso, no va a ser uno más. Va a ser la parte 2 del último, si mal no recuerdo, el último video que hice, el último contenido que hice, que tenía este título: Manipulación sigilosa. Hice el video número 1 y ahora estamos en eso, les presento el número 2. Manipulación sigilosa número 2. Quería darle la bienvenida y gracias por estar ahí. Gracias por compartir este video, por verlo aunque sea en 3 o 4 partes, porque se hace largo. Y bueno, para mí es un gusto. Mi nombre es Samuel Eduardo y es un gusto, una alegría. Estamos en el campo acá, pura tranquilidad, así que nos agarramos un rato ahí para estar grabando este contenido y poder estar meditando también acerca de lo que no solamente es el contenido, sino de lo que ayuda muchas veces en algunas áreas y en algunas áreas de la vida estar despierto, ¿no? Y estar sintiéndose liberado de algunas cosas, ¿no? Y bueno, les doy la bienvenida y les doy las gracias por estar ahí nuevamente. Gente, quiero saludar a Diego. Hay algunos tábanos por acá también, de paso. Diego, te mando saludo. Que me mandó un mensaje. Y también, no recuerdo bien si fue... Bueno, no me acuerdo del nombre ahora. Se me fue de la cabeza, no lo anoté acá. Bueno, gente, antes de ir al tema, quería compartir con ustedes una breve editorial, como siempre le llamo, ¿no? De la importancia, hablando, ¿no? De la importancia, en breve, hablando de la importancia del cuidado. El cuidado. Gente, el cuidado se puede aplicar en varios lugares, varias cosas. Yo, por ejemplo, todos estos contenidos que hago los hago con cuidado. Los hago considerando. No los hago así sin pensar, a lo loco, o como un catarsis, como haciendo una terapia. No. No está en mí eso, hacerlo. Lo hago con mucho cuidado, con mucho respeto. Como siempre digo, mucho respeto y mucho cuidado, siendo dóciles con las personas. Yo entiendo que las personas tienen su posición frente a algunas cosas y entiendo también que muchas tienen estudio y profundizan, y entiendo que otras no. Por eso digo considero, y tengo esa capacidad y me siento con esa capacidad de considerar. Y así como me consideraron y me han considerado a mí. Bueno, la cuestión, así el cuidado se aplica en todas las cosas, se aplica el cuidado. Venís manejando y tenés que aplicar el cuidado. Venís con cuidado, venís siendo cuidadoso. Sin ir a dar más vueltas, ustedes me entendieron la idea, ¿no? Les quiero hacer un caso que me enteré, las fuentes son de Radio Mitre, que me enteré de madrugada, que se los quiero compartir porque es como esto quedan en la nube y en la plataforma del canal de YouTube, y queda en el mundo para la gente que
quizás va a ser una novedad para muchos, dicha por mí. Entonces, me enteré que el actor Al Pacino, con 70 y pico de años ya, con una vida, como ustedes saben, como un actor, una vida no siempre fue todo color de rosas, pero un actor muy famoso y muy exitoso. Y ese éxito y esa fama y también su trabajo como actor, que es muy buen actor, lo reconozco porque ¿quién va a decir que es un mal actor? Que no te guste es otra cosa, pero que sea mal actor, hay gente que no le gusta, como a mí no me gustan otras actrices y otros actores. Él transmite, como actor, transmite como nadie. Y igual que Robert De Niro, que otros. Bueno, la cuestión es que a este actor, con 70 y pico de años ya, se dio cuenta que su contador de confianza, estaba allí y dice, no me acuerdo qué día fue, que estaba allí tranquilo en su casa, después de venir de un viaje, y empezó a sacar cuentas así por arriba. Y dice, ¿cómo? Se empezó a fijar en las cuentas generales que tiene, en el estado, vaya a saber en la computadora, calculo yo. Y se encontró con que después de haber venido de un viaje de un lado, del otro, una vida yo lo abrevio mucho, pero se pueden imaginar. Vino de un viaje, no me acuerdo si estaba en Francia, después estuvo en otro lado más, y hizo unos gastitos, unos cuantos gastitos hizo en esa salida. Con unos amigos, después se encontró con otros amigos más, con la familia, y empezó a darse cuenta que en la cuenta, como que le pasaban los números y como que no había gastado nada. Como que las cuentas seguían igual. Se asustó y habló con el contador y no le convenció mucho. La cuestión es que, conclusión, gente, el contador lo estaba jodiendo. El contador lo jodió. El contador de confianza personal lo jodió. ¿En cuánto lo pudo haber jodido? Entre 50 y 50 y poco de millones de dólares. Señoras y señores, esto sí que es el colmo de los colmos. Y yo, pensando en compartir esta editorial, digo, la voy a compartir con la gente en mi canal y voy a apuntar por ese lado. Hay algunos tábanos acá que me tengo que estar cuidando. Porque pican, cuando pican te acalambran. Estos no son mosquitos. Amigos y amigas, la cuestión es esta, que yo digo, ¿cómo le faltó cuidado a Al Pacino a pesar de la edad que tiene? No es ningún bobo, porque estoy seguro que con la capacidad que tiene para actuar y lo que se ve, no debe ser ningún bobo. Pero hizo tanta confianza en ese contador. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo me preguntaba, ¿qué le pasó con el cuidado? Con el cuidado que tiene que tener una persona. Sobre todo con sus finanzas. Claro, lo que pasa es que viviendo en la opulencia yo comprendo, sí, que de repente vos no le tengas tanto cuidado porque sabés en lo global lo que tenés y no vas a los detalles. Y resulta que los detalles hacen la cosa, pero en los detalles el contador le fue arreglando los números, y resulta que se dio cuenta que las cuentas estaba todo mal hecho. Fue un abogado de él, no me acuerdo si era de Nueva York, el abogado, un buen abogado. Bueno, ahora lo debe estar demandando el contador, pero no sé si recuperará algo. Porque el dinero es así. No, a veces se recupera, a veces no, vaya a saber. Pero gente, ¿cómo no puso cuidado? A eso es lo que yo
en esta editorial quería hacer énfasis. A pesar de lo poco o de lo mucho que uno tenga, uno no puede descuidarse y perder y hacer confianza, pero perder en esa confianza, perder el cuidado que uno tiene que tener por sus cosas. Y me parece que al Pacino le pasó eso. Hizo mucha confianza y no fue controlando. Ni él, ni la esposa de él o algún pariente cercano de confianza de él, que los tendrá, digo yo, alguien de la familia. A mí, yo quedé helado. Que te roben 50 o más de 50 millones de dólares es el colmo de los colmos. Bueno, ahora dice que estaba tratando de salir adelante con algunas películas que no les gustaban mucho para hacer, pero las tiene que hacer para hacer algo de dinero, para pagarle al abogado y para ver si recupera... Bueno, él tiene también muchas propiedades, ¿no? Tiene muchas propiedades también. Son gente que no tienen una casita así nomás, sino que tienen muchas casas y depende de donde sea, también tiene más casa o otra casa o otro chalet. Y algunos tienen, creo que él tiene, en el caso de él, creo que tiene una mansión también. Son gente que se mueven con mucha holgura, con mucha opulencia, pero con mucho poder adquisitivo, pero que te roben ese dinerito. ¿Cómo que? Gente, para mí le faltó cuidado. Y cuidado de estar el día a día, a la semana a semana, ahí con sus cuentas propias. Con sus cuentas propias. Yo sé que capaz que teniendo la opulencia que tenía, se le escapó a algunos miles. Pero que se te escapen todas esa cantidad de dinero, gente, hacer énfasis en esto y aprender de esto, de la experiencia de los demás. Hay que tener cuidado. Y muchas veces hacer énfasis en eso. Uno no puede descansarse. Uno no puede descansarse haciendo confianza. No es que no se confíe, pero se tiene que confiar con documentos, se tiene que confiar con boletas, se tiene que confiar porque eso es lo que hace la confianza. No, vos tráeme el papel, yo te llevo el papel, yo te llevo mirá, gasté esto en tal fecha y mirá, acá tengo el recibo o acá tengo la boleta, porque debe ser así, porque eso hace la confianza. Y yo no sé qué pasó, pero el hombre se quedó sin casi un poco más de 50 millones de dólares le robó. Señores, dejamos la editorial por acá. Mucho cuidado. Y mucho cuidado en todo, ¿no? A veces igual, teniendo cuidado, como por ejemplo pueden ser en alguna relación con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu padre. Sos cuidadoso, igual pasan las cosas en cuanto a relaciones, ¿no? O no se te entiende, o no se te comprende, o al revés. No llegás a entender y a comprender a la otra persona y a veces te llegás a desvincular un poco porque no puede ser que esa persona sea tan porfiada, por ejemplo. Vivir para contarlo y contarlo para vivir, ¿eh? Que cuidado, la palabra es esa, tener cuidado. Gente, vamos al tema. Tenemos un rato para hablar de este tema. Si hago alguna pausa es porque vino gente y se arrima gente y de repente que es un lugar que a veces viene gente acá. A veces vienen de pasada, pero para no andar hablando y que me estén escuchando de repente y estar escuchando ruidos, que ustedes estén escuchando ruidos, como que lo apago, no lo pongo en pausa y después sigo. Gente, tenemos para rato. Quiero decirles que esto para mí es muy importante lo que digo. Yo no escribo ningún libro,
no tengo mucha capacidad para escribir. Podría escribir porque sé escribir, sé expresarme también, pero lo que va a quedar delegado van a ser estos temas así y todos los temas en este formato de video y de este tipo de contenidos que hago. Es una humilde opinión de mi parte, como la primera parte, el primer programa que hice de manipulación sigilosa, que fue el último que grabé. Como siempre digo, hablo de cosas muy generales. Ahora puntualicé unas cuantas para hacerlo más didáctico y más práctico. Y quiero así, de práctico y de didáctico, ir al tema. Me hice un bosquejo acá para tratar las cosas principales. Quiero decir que en este caso hay muchas personas que viven esta clase de vida que voy a transmitir y muchas de ellas saben o sospechan más o menos de lo que se trata y se quedan viviendo así. Otras no. Otras no saben nada y tampoco como que muestran mucho interés porque también, como les decía en el primer video, esto se trata de una invitación a la doble vida. A la doble vida en el sentido de querer vivir ese sueño que se te promete a través de la leyenda, a través de los cuentos, a través de sea la Biblia o sea el Corán o sea cualquier clase de literatura histórica sobre todo. A través de los mitos y de las leyendas se le propone a la gente, junto con esa religión que se ha formado y esos religiosos que son los fundadores y después los que quedan y van quedando y por supuesto van creciendo esos grupos, depende del grupo, y se hacen internacionales, no me sale la palabra de otra forma, se hacen internacionales, abren sus diferentes templos o lugares para hacer sus reuniones y sus manifestaciones de su religión. El tema de esto, como yo digo, hay que tener cuidado porque no hablamos acá de las personas, sino que hablo de las ideas y la ideología y en lo que están basados. Están basados en leyendas hechas por hombres que después, a su vez, esos hombres que escribieron y que hicieron la traducción y todo lo demás, agregaron sus cosas. Y a la vez, lo que viene a ser lo principal del texto, o lo principal del cuento, la leyenda o el mito, o los mitos que muchas veces algunos de la Biblia, o muchos de la Biblia, no algunos, muchos de la Biblia, son creaciones literarias que hicieron para educar, y otras fueron copias de leyendas más antiguas todavía. Entonces se pierden en el tiempo todos esos detalles. Y acá no estamos en contra de ninguna persona, sino estamos en contra de ideas que llevan algunas ideologías, más bien que ideas. Ideologías que llevan muchas personas adelante como algo, y lo presentan así, como algo que es real, como algo que se vive, que lo viven ellos, porque se esfuerzan para vivirlo y te dicen que y te someten a esa idea y te la quieren meter de una forma o de otra a rosca de que las cosas son así y no te dan opciones. Porque aparentemente sí te pueden decir que te dan opciones, que te tienen paciencia y todo lo demás, pero ellos, con su actitud y con los mandatos que ya van adquiriendo en su doctrina, en su enseñanza, no te van a decir nunca que
tenés razón o seguí por tu camino. No, no. Ellos lo que van a decir, van a intentar que te quedes con ellos hasta el último momento, y si no, te perdiste y sos del mundo o estás perdido y no tenés arreglo. Dicho esta introducción del tema, que también quería recapitulizar un poco con lo primero que grabé, manipulación sigilosa 2, comenzamos diciendo lo siguiente. El primer apunte: ¿cómo te encierran con las ideologías y manipulación? ¿Cómo te encierran? Y te preguntarás, que quizás sos nuevo, que quizás sos nueva, te preguntarás cómo se hace eso, porque yo no entiendo cómo la gente se puede prestar para tantos engaños. Y hay gente que se conforma diciendo, bueno, pero algo hay, porque algo hay. Bueno, no sabemos lo que hay, pero lo que hay, la inteligencia y el saber y nuestras capacidades nos llevan a comprobarlo, lo que haya. No es que debemos caer en cualquier engaño, como en algún momento yo caí en varios engaños, ¿no? Ando con C hoy. Aparte tengo una molestia en la garganta. Bueno, ¿cómo te encierran con las ideologías y manipulación? Y vamos a empezar por la propuesta. ¿Está? Ese es el subtítulo del tema, Manipulación sigilosa 2. Espero ser lo más claro posible, por eso me hice un croquis y un apunte acá para seguir una línea ordenada y para precisar algunas cosas. Algunas las viví, muchas de ellas las viví, y las enfoco desde el lado de, por ejemplo, los evangélicos, que se les llama, ¿está? De este lado de esa religión, de esas religiones de los evangélicos. Pero muchas características que yo destaco acá se dan en todas las religiones. Poquito acá, poquito allá, un poco menos, un poco más, pero se dan en todas las religiones las mismas técnicas, de una forma distinta, de una presentación diferente, pero al final es lo mismo. Y por supuesto que la base es tu necesidad y la necesidad que tú tengas y lo que estés buscando. Ahí ya es un campo fértil. ¿Sí? Bueno, acá, la propuesta. La propuesta, primero que nada, lo que te dicen, tú eres un pecador. ¿Está? Ya vienen con toda la artillería acusándote sin que vos te enteres, ¿no? Porque no lo razonás. No, la verdad que no me considero un pecador, le dice mucha gente, como a mí me decían en un tiempo. No, y tenían razón. ¿Y por qué me voy a considerar pecador? Pero según lo que vienen proponiéndote, su propuesta, tú eres un pecador. Entonces, tú eres culpable. Tú eres culpable. También te dice que sos culpable. Y te hacen culpable. Con el diálogo, con todo lo que la propuesta que te venga. ¿Está? No es muy amable esto, pero es así. En lo grueso del tema es así. Pueden hablarte de las formas más sigilosas que puedan. Porque acá también está el sigilo, ¿no? Está mucho cuidadito. Pero te lo dicen y te lo hacen entender a su manera. Tú eres culpable y el pecado te hace miserable. El pecado te hace miserable. ¿Tá? Por lo tanto, acá viene la otra parte. Me encanta porque hay pájaros acá, horneros y todo caminando, me encanta.
Y bueno, ustedes escucharán también algún pájaro que otro. Le puse un pequeño filtro acá al micrófono para que no se escuche tanto ruido. Espero que salga bien esto. Ellos te proponen, como te dan esa propuesta, te dan la otra también. Te hacen ver eso, en primer lugar, que fue lo que dije, que tú eres un pecador, que eres culpable, que el pecado te hace miserable, ¿tá? Entonces, te va como te va, ¿tá? Donde vos le contés alguna experiencia negativa o equivocaciones que ha tenido, como todos las hemos tenido y las tendremos, porque es así la vida. Bueno, ya se agarran de alguna cosa de esa también para apoyar y apoyarse en el mensaje que te están dando, para que a vos te quede claro que es por eso, ese es el motivo. Bueno, después tenemos lo otro, siendo las 4:24 acá de la tarde, la solución, ¿está? La solución es un salvador. La solución es un salvador, ¿está? Un salvador, no importa el salvador que sea, en este caso los evangélicos es Jesucristo. Te lo presentan, ¿está? Y lo tenés que aceptar y lo tenés que recibir. Pero después vamos a tocar por cómo lo tenés que recibir y cómo lo tenés que aceptar. Lo vamos a tocar ampliamente eso. Pero así como se da con Jesucristo, se da con cualquiera que te presenten. Vamos a entendernos. O con tú mismo, que te hagan entender que vos sos dueño de tu vida y vos podés hacer lo que quieras con la guía nuestra. Y bueno, ahí ya te van a direccionar a lo mismo. Ah, me pasó la remera este. Qué campeón. Fuera, fuera, fuera. Ah, que no se me vaya el cuaderno para el agua. Ahí sí que marché. La salvación, un salvador, te presenta, ¿tá? Y lo que hay detrás de esto, que dependas de ellos y su propuesta, ¿tá? Te presentan al Salvador, que te presenta la solución a través de ese Salvador, que es la solución y es la salvación para ti, que eres culpable, que eres pecador. Y después resulta que con esto va también esto otro. Y lo que hay detrás de esto es que dependas de ellos y su propuesta, ¿tá? Te llevan al grupo, te llevan a la iglesia, te pasan a visitar. Te pasan a visitar y ellos están ahí cuando vos les digas, en el sentido, los primeros tiempos, ¿no? Si ya ves que no le demostrás interés, perdé cuidado que al segundo o tercera vez ya no insisten más. Muchos de ellos, no sé. La cuestión, que esto es delicado, porque son las vidas de las personas, que muchas veces no entienden lo que yo estoy hablando y tampoco se lo han preguntado o de alguna forma capaz que lo sospechan, ¿no? Y mucha gente que no lo tiene por qué saber tampoco, porque si no se interesan y estudian un poco en ese sentido de algunas cosas de religiones o de historia, o se inquietan por algunas cosas de la filosofía o de la literatura, como que no te encontrás con estas cosas, ni siquiera de costado. Bueno, en esto que te haces dependiente, con todo esto te haces dependiente de ellos y pasás a formar parte de esa familia. Bueno, y acá vamos a tocar por qué, cómo se acepta esto. Lo decimos así de sencillo porque es así de sencillo. Acá tenemos que las reglas de las doctrinas, de las enseñanzas, que ellos le llaman sanas doctrinas o enseñanzas de los apóstoles y de los evangelistas, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre todo lo que recogen después,
O sea, lo que recogen después en el sentido del Antiguo Testamento también, por eso unieron la Biblia, ¿no? Están siempre adaptando cosas. De una historia y de otra siempre están adaptando cosas. Te la están trayendo a tu contexto. Fuera de contexto, a tu contexto. Y te vas a preguntar muchas veces si te ha pasado, ¿qué tiene que ver esto con esto que yo estoy viviendo, que estoy pasando en este tiempo? Bueno, grandes contradicciones que se arman. Pero para ellos están con la verdad. Ellos están convencidos, pero aparte de eso están clarito con esto. Una de las primeras cosas que aprendés y te quieren enseñar es que tenés que tener fe. Y la fe, el invento de la fe, no es lo mismo que creer. Yo creo en tal persona, yo creo que hoy va a estar lindo, yo creo que mañana voy a terminar el trabajo que tengo para hacer. No es esa clase de creencia que se aplica a lo natural. Sí, yo creo que me dijo que venía. No es esa clase de creencia. Pero muchas veces te involucran la fe. La fe que tiene que ver, según ellos, tiene que ver mucho cuando lo inventaron, todos estos crases que hace muchísimo tiempo para atrás, se la juegan con la fe, la sana fe de las personas. Ese creer, esa fe que inventaron, tiene que ver con la esperanza y la confianza. Y es una mezcla que van haciendo. Es un caldo de a poco que te van ofreciendo. Pero mezclando esto, desde los comienzos, ¿no? Mezclando esto. Mezclando. Armando esa fe con la confianza y la esperanza. Que muchas veces uno va a definir las palabras y a definir lo que significa y no tienen nada que ver con lo que es esta fe. Esta fe, este invento, es lo que se puede traducir como aceptación. La persona empieza y comienza teniendo esa fe, y muchas veces que las personas tienen una creencia y tienen una sana fe y una confianza, se desarrollan así en la vida, son sanos, y empiezan a confiar y empiezan, que confiar no es lo mismo que fe, y la fe es el invento de ello, de cualquier religión, empiezan a aceptar. Te van enseñando, con estas enseñanzas que vamos a tocar ahora, que es una larga lista, yo la traté de abreviar todo lo que pude, pero son cosas principales que yo saqué. Capaz que hacemos una tercera parte de todo esto. Entonces empezamos con, queriendo yo expresarme lo más claro posible, que ustedes entiendan que esto empieza con la fe, que es la fe, el invento de ellos, de lo que te hacen la propuesta religiosa. Entonces, la fe se define como aceptación. Es lo mismo, porque si tú no aceptas, no tienes fe. Y si no tienes fe, no puedes, en el caso de los evangélicos te dicen, tenés que acercarte a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchos pasajes que hablan de esto, ¿no? Por supuesto que lo respaldan casi todo con pasajes bíblicos, ¿no? Sobre todo del Nuevo Testamento y de algunos del Antiguo también. Bueno, el invento de esta enseñanza es la fe, que es igual a aceptación. Y como te decía, esto se da más o menos
de una forma o de otra en cualquier religión. En mayor o menor grado son técnicas que se usan en cualquier religión. Bueno, acá nos encontramos con un resumen y te quiero hacer un pequeño, antes del resumen, un pequeño pensamiento. Te quiero dejar. La libertad que te dan son tus cadenas. Ellos te dicen que vas a ser libre y te prometen, bueno, dentro de todo el paquete, ¿no? Te van prometiendo de a poco que vas entrando a esa familia muchas cosas. Y empezás a pertenecer y a crear un sentido de pertenencia. Y en eso que empezás a pertenecer y a crear un sentido de pertenencia, vos te vas sintiendo familiarizado. Y en eso, una de las cosas que te ofrece y te deja claro que el Señor, el Salvador, el que sea, te hace libre y sos libre. Y tenés que actuar como con la libertad que te dan ellos, pero al final, que muchas personas han pasado por esto, son cadenas. Son cadenas. Peores que capaz que algunas que ya tenías. Sin saber, ¿no? Porque en todo esto lo que más se manipula es la ignorancia de la gente, la sana fe, la ingenuidad de la gente, la necesidad que pueda tener y pueda estar viviendo la gente, que muchas veces la gente está desesperada, muchas veces la gente no sabe canalizar sus emociones, muchas veces la gente está desesperada sobre todo por lo económico y porque le va mal en la familia o le va mal con un familiar y está desesperada. Entonces aprovechan esas necesidades. Bueno, resumen. Tú tienes que tener esa fe, que es igual a aceptar todo. Todo lo que ellos te van a decir, tenés que aceptarlo. Como siempre digo, yo estoy hablando de generalidades, más allá de que está resumido. Esto no le pasa a la gente que está en las religiones, no le pasa de la noche a la mañana. Es un proceso. Es muy importante considerar eso. Es un proceso. Que todo depende de tu entrega a la causa. Es todo lo que te pueden llegar a, de alguna forma, sacar el jugo y vos dejar el jugo también. Porque esto es un ida y vuelta. Bueno, aceptar. Entonces empezás a aceptar y se te propone que primero que nada aceptes al Salvador o a quien sea. En este caso, los evangélicos tienen al Salvador, que es Jesucristo. Jesucristo con todo lo que esto significa. Y su salvación, porque Él vino a salvarte. Él vino a morir en la cruz y nació de una virgen. Todo la propuesta para salvarte. Para darte vida y para darte una nueva vida, para darte libertad y para darte salvación. Ese es todo el verso y un poco más. Bueno, y tenés que aceptar ese Salvador y su salvación, y que no voy a estar deteniéndome en cada punto mucho, pero voy a tratar de detenerme un poquito, aunque sea. También tenés que aceptar tu condición, que es lo que te decía al comienzo, ¿no? Tenés que aceptar tu condición. Que tu condición, a través de la fe, tú te tienes que dar cuenta en esa meditación que te hacen hacer y de cosas que te has equivocado, que estás arrepentido, por supuesto que sí,
pero en eso vuelcan lo que es el hacerte culpable, el hacerte pecador, el que reconozcas que sos pecador. Y en eso, todo ese verso, tenés que reconocer y aceptar. Por eso es el comienzo nuevo de la fe. Aceptar tu condición, que tu condición es como ellos te lo dicen, que sos un pecador. Menudo lío, ¿no? Digo esto en cuanto a que mucha gente nueva capaz que nunca ha vivido esto, y me está escuchando y dice, ¿pero qué está diciendo este loco? ¿Qué es lo que está contando? ¿Qué es lo que está hablando? Esto es de loco realmente. Pero bueno, hay gente que vive así y no se da cuenta. Y muchos de ellos sí se han dado cuenta. De muchas religiones. Ustedes buscan ahí testimonios de gente en esta plataforma, ¿no? En nuestra casa acá, en YouTube. Busquen ustedes ahí. Gente, testimonios de gente que salió de sectas, que salió de religiones. Y ahí tienen cada testimonio sincero, honesto, de gente que ha sufrido, de gente que le han hecho la vida a cuadritos, de gente que la separan de la familia. Pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Esto es muy amplio. Y depende del país y la región también. Bueno, en Asia no es lo mismo que acá, por decir algo. Bueno, lo místico. Otra de las cosas que te hacen aceptar por esa fe que te van haciendo con un proceso, ¿no? De las reuniones, te van haciendo la cabecita. Aparte que te vas a ir dando cuenta que también te van haciendo como copiar algunas actitudes, algunas cosas. Porque lo tenés que hacer, porque eso es lo que hacemos. Como cantar, alabar a Dios, ofrendar y dar el diezmo, hacer palmas cuando cantás, orar, ¿no? Entonces se van haciendo toda una rutina que también entras a copiar. Porque a lo primero no sabés, entonces entras a copiar. Se me está terminando el agua. Bueno. Esto es muy importante, este punto. Empezás a aceptar lo místico. ¿Qué es lo místico? De los misterios de el mito, de los cuentos, las leyendas antiguas. Por ejemplo, hace más de 2000 años para atrás inventaron esto, ¿está? Junto con el comienzo de toda esta nueva era después de Cristo, y usando a Cristo, el invento que hicieron con Cristo, que yo no sé si hubo un Cristo histórico, un Jesucristo histórico, o alguien como Jesucristo histórico, no sé si existió. Capaz que sí, no lo tengo confirmado yo, es bastante, hay que estudiarlo, pero hay algunas cosas que he escuchado y que he visto, dejan mucho que desear. Pero pudo haber existido un Jesucristo histórico, pero hasta ahí, a esa figura la usaron para hacer todo lo que hicieron después con Constantino, que fue uno de los que se convirtió, que era emperador, y se convirtió, dice que vio una visión y que tuvo una visión y se convirtió a la religión de los que venían predicando, los primeros cristianos que venían predicando de Cristo. Pero resulta que la historia dice muchísimas cosas más, ¿no? Hay que investigar, señores, hay que ponerse a investigar, los que quieran y les gusten estos temas, por favor, y los que no, para estar alerta, nada más, para estar alerta. Bueno, lo místico, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Ellos te hacen creer con su lectura compartida, con sus predicaciones, que hay un Jesucristo que nació de una virgen y es divino porque esa virgen fue tocada
por el Espíritu de Dios y por Dios. Y quedó embarazada por algo, un acto así, de la nada, y porque Dios la tocó, y nació, y quedó embarazada. Yo me pregunto, alguien que tenga bien la razón, ¿cómo se come esto? No, dice, y aclaran y te lo aclaran. Jesucristo, la Virgen María, no conoció varón, la conoció después a José. No lo conoció antes, lo conoció después. Así que, bueno, a ver cómo nos comemos eso, cómo nos tomamos eso, con qué se toma, con qué se come. Y eso es lo místico, como muchas enseñanzas más que están basadas en lo místico. Están basadas en el mito del nacimiento de Jesús. ¿Con qué se come? ¿Cómo se come? ¿De qué forma? El nacimiento virginal. Por cosas que hizo Dios. Ese Dios que te presentan, ¿no? Que también es un cuento. Pero todo acomodadito. Te van haciendo la historia. Bueno, tenés que aceptar eso. Como otras cosas más, ¿no? Que son cuentos. Por ejemplo, podemos ir a muchas. Pero que Jesucristo hacía ciertas sanidades y ciertas liberaciones de demonios. Que Jesucristo andaba en el agua. Que Jesucristo calmaba y hablaba y calmaba la tempestad. Y muchísimas cosas más. Que tenía... Todos son, cuando uno lee en lo general, cuando sabe de esas lecturas que leyó y aparte de eso le quedaron claras, te empiezan a encerrar, después que empezás a estudiar, te empiezan a cerrar muchas cosas que ves y te das cuenta cuando algo, enseguida te das cuenta, cuando algo es místico, es algo de mitos, es algo que está basado en cuentos, en leyendas. Tenés que aceptarlo. Si no, estás jodido. Lo otro que tenés que aceptar, por esa fe, ese invento, ¿no? De la fe. Como te decía, su nacimiento, su divinidad, ¿tá? Que él nunca pecó, ¿tá? Que él fue un santo que nunca pecó. Y su nacimiento, como te decía, su poder, ¿tá? Como te vuelvo a repetir, el resumen es este de esto, ¿tá? De todo lo que tenés que aceptar por intermedio de ese invento que es la fe, y te empiezan a enseñar que tenés que aceptar. Tenés que aceptar que Él es poderoso y todopoderoso. Tenés que aceptar su poder en tu vida. ¿Qué se manifiesta muchas veces? ¿De qué forma se manifiesta? A través de los hombres. El que está en la reunión dirigiendo, el que te quiere, que está con ese plan de convencerte y te va a hacer ver cualquier cosa. A la gente le hacen ver cualquier cosa, le hacen sentir cualquier cosa. Pero yo considero que mucha gente muchas veces va a las iglesias a hacer catarsis. Yo considero que se llenan muchas veces esos grupos religiosos y van a hacer catarsis, van a buscar una solución, van a buscar una salida. Ellos no son culpables. Ellos lo que están es con la búsqueda de buscar soluciones para su vida y de una forma franca y sincera. Se encuentran con que muchas veces la gente que está ahí adentro está enseñada de una forma que quizás algunos, no todos, saben los orígenes de las cosas y pretenden seguir así.
con el grupo religioso, con la religión, y si no, se tienen que borrar, como muchos se han borrado, se han ido. Tenés que aceptar su poder, y te hacen ver de que, por ejemplo, en muchos lugares te hacen ver de que hay gente que se ha sanado. Y qué raro que hay gente que no se sana. Y qué raro que hay gente que es joven, pero te dicen, y será la voluntad de Dios, te dice. Y muere un nene de 4 años o una nena de 4 años y te dicen, y será la voluntad de Dios, que Dios no la quiere más acá en la tierra. Te la acomodan con la voluntad de Dios y con Dios de toda forma. Cosas inexplicables, cosas que nunca nosotros vamos a entender, igual te la acomodan con Dios. Te dicen, no, pero esto es un misterio. Buah. No quiero irme largo. Ya llevamos 50 y... A ver si no llego a ver acá. 50 minutos con... 51 minutos. Su poder tenés que aceptarlo por esa fe, por esa condición de que vos tenés que tener fe. Tenés que aceptarlo. Su poder en tu vida. Eso es lo que te dice. Con un proceso de tiempo, ¿no? Todo esto que yo le estoy haciendo ahora acá, no, es un resumen. ¿Para ayudar a qué? Para ayudar a liberarse a la gente. Ese es el sentido. Para ayudar a la gente a liberarse. Si se quieren liberar, tienen acá un material. Como tantos otros, que buscando e investigando vos te encontrás. Amigos, seguimos. Tenés que aceptar, a través de esa fe, diferentes momentos místicos en su vida. ¿Tá? Diferentes momentos místicos en su vida, diferentes matices del misticismo, de cosas que quedan, y esto se ponen igual a orar y se ponen a hablar en lenguas, como ellos le llaman, y se arma todo terrible murmullo y terrible griterío, y si no, se concentran para alabar y cantar al Señor y levantar las manos y todo lo que puedas encontrar en cualquier otra religión también. Pero es una forma de llevar a la gente, ¿tá? Y tenés que aceptar esos diferentes momentos místicos que también Jesucristo y otros más hicieron con el poder de Dios y por el poder de Dios. Historias, cuentos de vivencias, ¿no?, que hay en los evangelios, en toda la Biblia, ¿no?, en el Viejo Testamento también. Bueno, tenés que aceptar que su presencia te posee y vive en ti. Y esto no sé cómo se come. Porque miren que yo intenté por todos los medios vivir todo esto. No sé si me picó un tábano o me anda algún bicho acá para acá. Yo intenté por todos los medios vivir esto. Ese cardenal es hermoso, como canta. Lo tengo cerquita acá. Yo qué sé, intenté por todos los medios. Pero ¿qué pasa? También, como lo viví de adentro, muchas cosas, las puedo contar con esta libertad. Que siempre se queda en el intento que es lo que el hombre hace. Y muchos de ellos están convencidos de que sienten la presencia de Dios. Y de que Dios los guía con su Espíritu Santo. De que Dios los posee. De que ya no son ellos. Pero resulta que después con ciertas actitudes son ellos de vuelta. ¿Con qué se come eso? Con pizza, fainá, no sé, con queso, pizza con queso, no sé cómo se come. ¿Cómo se entiende? Uno busca entender y te dicen, no, lo que pasa es que son los misterios del Señor. Los caminos del Señor no son los mismos de los hombres, te dicen. Y después, con otras religiones aplican otras técnicas, ¿no? Cosa de seguir convenciéndote
y de seguir alimentando esa fe que tenés que tener y que vos aceptés. No te podés estar sin aceptar lo que ellos te proponen. En medio de todo esto, la presencia de Dios te posee. La presencia de Dios te posee. Y forma parte de ti, y como digo acá, esa presencia de Dios te posee, forma parte de ti y vive en ti a través de como te enseñan ellos, ¿no? A través de la Biblia te enseñan con pasajes y todo, de que el Espíritu Santo, desde el momento que vos recibiste al Salvador, el Espíritu Santo, en este caso que yo estoy hablando, te posee. Dios te sella con ese, ¿no? De una forma espiritual. Todo esto lo llevan a lo espiritual. Pero decime a ver, vos sentís lo que sentís porque estás en el grupo. Después que dejás el grupo, que te hacen sentir lo que te hacen sentir, que son todos por los sentimientos y las emociones que se manejan esto, y te van convenciendo así, fijando las cosas, con sentimientos y emociones, a base de eso, y por supuesto de carencias y de ignorancia. Bueno, carencias de afecto, carencia de amor. Tenés que aceptar, a través de esa fe, que es lo mismo que aceptar, tenés que aceptar que tienes que orar, que tienes que hacer tu devocional, como me decían ellos a mí, que tienes que tener una conducta de todos los días estar buscando en la palabra de Dios la guía de Dios. ¿Para qué necesito eso yo si Dios me posee y Dios está en mí? Y el Espíritu Santo dice que te va a guiar a toda verdad. Pero resulta que son los hombres que están atrás de todas estas ideas que se han formado también, que te van guiando a que penses eso. Pero pregúntate, si estás viviendo de repente en alguna iglesia, pregúntate, ¿dónde está la presencia de Dios? Mirá, yo siento la presencia de esos pájaros que me rodean acá, la siento clarito la presencia de ellos. Y algunos están caminando por acá, la siento clarito. Pero ¿de qué presencia de Dios me habla? ¿De qué me habla? De que tengo que buscarla. Y no está en mí ya. No, pero la tenés que desarrollar, te dicen. Y de alguna forma te la van acomodando. Bueno, no quiero ser largo, ¿no? Pero esto es muy interesante. Esto da para muchísimo. Que tienes que orar. Es un deber, tienes que aceptar y tienes que convencerte y aceptar de que tienes que orar y buscar la presencia de Dios en oración, porque orar, te enseñan ellos, que es hablar con Dios, es comunicarte vos con Dios. Y Dios, de alguna forma misteriosa y sigilosa, te habla. Esa es otra. Yo te digo que, bueno, hay mucha gente que se ha vuelto así media se ha perdido, sí, de la cabeza se ha perdido. Porque claro, con las ideologías que hay detrás de todas estas doctrinas y enseñanzas, está la idea de encerrarte en un rebaño y de que seas parte de un rebaño y que te mantengas en ese rebaño, y ahí están las cadenas que yo te decía hoy en el verso que hice, ¿no? Esa solución que te ofrecen son tus propias cadenas, esa salvación, ese Salvador. Pero no te das cuenta. Ahora, ¿cómo se come esto? Que tienes que hablar con Dios, ¿no? Entonces vos hablas con Dios y meditas. Y meditas en el pasaje que te tocó, que estás buscando, que te interesa. Y vos lo practicás y lo tratás de practicar. Pero resulta que hay mucha gente que escucha la voz de Dios. Y están totalmente convencidos, y te quieren convencer,
de que ellos sí escuchan la voz de Dios. Pero ojo, no la escuchan siempre. No, porque si no, no cometerían los errores y la cantidad de macanas que se mandan y después se quieren ocultar, que esto pasa muy seguido, ¿verdad? En cualquier grupo pasa, pero les digo porque en este caso se quieren ocultar detrás de ese Dios y de ese perdón de Dios y de ese bueno, pero somos humanos. Bueno, lo que pasa es que de a rato me comunico y Dios se comunica conmigo, pero de a rato no me habla. Qué cosa más extraña. Y es una persona. Miren que Dios es una persona. Es una sola persona con 3 personalidades a la vez. Que son la persona de Jesucristo, que son la persona del Espíritu Santo y que es la persona de Dios mismo, que es el que manda, que está arriba del todo. Está arriba de todos. Por encima de todos y para todos. Señoras y señores, no sé si ustedes se cansan, pero a mí me interesa mucho comunicar esto. Y comunicarlo como lo comunico, porque es como lo viví y es como lo vivo. En el sentido de que el absurdo trato de transmitir. Lo obvio del absurdo. Y mucha gente te porfea y te dice que sí. Yo siento que Dios me guía, yo siento que el Espíritu Santo me guía, yo siento que Dios me habla. Resulta que yo descubrí que no hace mucho, ¿no? Descubrí estudiando lo que es la mentalidad de la gente, lo que es algunas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y escuchando a algunos psiquiatras que saben muchísimo. Y también escuchando algunos casos, algunos testimonios, en este caso un español, que el pobre muchacho, uno no conoce las vidas de ellos, ¿no? Pero ellos te cuentan, sinceramente, te dan su testimonio, lo podés buscar también en esta plataforma, y resulta que te cuentan, por ejemplo, de una persona que me contaba que una de las cosas que le había empezado a pasar era escuchar voces. Y tenía pensamientos suicidas y tenía pensamientos raros. Y por ejemplo, muchas veces esos pensamientos no lo dejaban salir de la casa. Y son enfermedades, son cosas que pasan psiquiátricamente hablando. Y este muchacho escuchaba voces. Y dice que escuchaba voces que le aconsejaban, que le decían, mirá que acá te quieren hacer un mal. Pero y tu madre, ¿cómo tu madre te va? Dice que le escuchabas así clarito como una voz. Son enfermedades mentales. No, pero la voz de Dios te enseñan y te dicen, la voz de Dios no se escucha así audiblemente. Se escucha con la vida, se escucha con el corazón. Porque la mente muchas veces te traiciona. Y la mente y los pensamientos muchas veces van por un lado, pero el corazón, lo que hay en tu corazón, que Dios mira tu corazón, es lo que es por donde Dios te habla. Dijera Calamaro, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. El corazón es un músculo, y es un músculo que nos mantiene vivos, de diferentes características. Pero bueno, seguimos. Gente, no me quiero entretener mucho con esto, pero tenés que orar y tenés que lograr escuchar la voz de Dios. No sé cómo se hace eso, siempre lo intenté. Y lo que sí escuchaba era que recordaba los consejos que me daban ellos y que recordaba también cómo las enseñanzas que ellos me daban. Entonces aplicaba eso. Y esa era la forma de llevar la voz de Dios. De alguna forma yo me creía
que Dios me había hablado porque se daban algunas coincidencias que a veces se dan y que se dan en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero todo lo relacionan con Dios. Eso es de Dios. Eso es del diablo, te dicen. Ah, bueno. Tenés que aceptar, como te decía recién de otra forma, tenés que aceptar, teniendo esa fe y teniendo esa pertenencia, tenés que aceptar que a este grupo, cualquiera, ¿no? Se da de que tenés que aceptar de que el Espíritu Santo te guía. Está dentro tuyo, ahora sos una persona nueva, tenés una vida nueva y estás de estreno. Y te guía el Espíritu Santo, pero en todos los grupos religiosos se da de que se manifiesta lo que se manifiesta en el mundo con personas buenas, que piensan bien y que proceden bien, se da una cosa. Y con personas que están cohibidas, están como de alguna forma obligadas por la circunstancia, después se dan cada disparate. Gente, se dan cada disparate, como las violaciones, como un montón de cosas que se tratan de ocultar, pero como en cualquier lado del mundo. Y después dice que son guiados y que fueron guiados por el Espíritu de Dios. Y como que no te tenés que... Si tenés el Espíritu de Dios en tu vida, por lo que yo entiendo que debería ser en cuanto a la teología, que ellos te aplican y te aplican y te aplican y te quieren aplicar a rosca, por lo que yo entiendo y busco entender, que si eso funcionaría, cosa que es todo cuento, vos no te equivocarías nunca. Y eso es lo que tratan de hacer. Ser perfectos. Pero no se puede. Porque tarde o temprano, por algún lado o por el otro, tácate. Unos misterios, si la gente se tiene que separar, unos misterios, pero será de Dios que tenés que separar de su esposo, de tu mujer, será de Dios, pero ¿por qué no considerás un poco, lo pensás un poco? Claro que hay que pensarlo, ¿no? En cualquier separación hay que pensarlo, pero te meten a Dios por todos lados, y la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo de Dios que te guía, y al final no te guía nada. Lo que sí puede desarrollar es un instinto de sobrevivencia en medio de esas aguas que te moves en cuanto a la religión. Entonces vas acopiando y vas aprendiendo, y ahí más o menos entras a saber lo que es dejarte guiar por Dios, que es instintivo, porque vas conociendo a ese Dios que te van presentando, a ese Salvador. Gente, me estoy viendo un poquito medio clarito por el sol que lo tengo atrás. Disculpen ustedes. Capaz que si quieren alguna pausa, para que no les moleste mucho a ustedes. Y me acomodo. Y ya vuelvo, señores. Pues, ahí se va a ver mejor, me parece. Bueno. Seguimos. Acá encontramos que tenés que aceptar también, porque todo esto que te estoy diciendo que tenés que aceptar es como que se transforma en una obligación a través de esa propuesta, de esa fe que tenés que tener. Por eso te haces de ese grupo. Y con esas condiciones, ¿no? Porque son los frutos, ¿viste? Que tenés que tener. Y todo esto con un proceso. Años más, años menos. Bueno, para ir terminando, que tienes que hacer su voluntad. Que tienes que hacer su voluntad, no la tuya. Tu voluntad no corre. Y esta es una forma que tienen muchísimas religiones y muchísimas personas que mandan en esas religiones
de anularte. Porque tú no puedes hacer tu voluntad. Tú tienes que hacer la voluntad de ese Dios, ese Salvador o quien sea. No, te tienes que negar. No seas porfiado, te tienes que negar. Así como Jesucristo se negó a sí mismo y vino a la cruz y todo el cuento, te tenés que negar y te van convenciendo con el sistemita que tiene cada uno, ¿no? Pero en este caso yo te lo digo de los evangélicos. Bueno, tienes que aceptar que tienes que hacer su voluntad. Tienes que aceptar esto. Creo que me quedó medio torcida la cámara, pero me veo bien, me parece. Tienes que aceptar su voluntad y que la tuya no se hace más, se hace la voluntad de Él. Pero la voluntad de Él, ¿quién la maneja? ¿Alguien se pregunta? Bueno, si la manejan los hombres de todos los tiempos. Siempre fue igual, fue toda una cadena siempre. Y que se fue degenerando en algunos casos y en otros casos se fue agudizando, ¿no? Depende de la rama que hayan elegido para aplicar la cuestión, ¿no? Hay gente más cerrada, hay gente un poco más abierta. Con los tiempos se van perdiendo muchas cosas y se van modernizando de algunas otras, ¿no? Bueno, acordate, no, tenés que aceptarlo. No podés hacer más tu voluntad. Tenés que hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso qué? Es la voluntad de lo que ellos te mandan. Tu voluntad te anulan. Bueno, lo otro. Tenés que aceptar que su palabra es la autoridad. Para muchos grupos evangélicos que se categorizan de serios, tenés que ellos entender que ellos tienen en su estatuto y tienen personalidad jurídica la mayoría de las iglesias serias, ¿no? Y en sus estatutos particulares y íntimos de ellos tienen como principio que la palabra de Dios es nuestra autoridad. ¡Ah! En la palabra de Dios hay de todo, investigando ni te cuento. Así nomás, leyendo nomás por arriba, te suenan muchas cosas que... ¡pah! No es que no las entiendas, que son inaceptables en el sentido de que están fuera de contexto para nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios, te dicen ellos, y lo tienen como principio, es su autoridad. Bueno, tú tienes que aceptar que la palabra de Dios tenemos un pájaro carpintero que está en el tronco, golpeando el tronco adentro hueco, está comiendo algún bichito. Qué notable. Bueno, la cuestión, señoras y señores, que la palabra la tenés que aceptar, la palabra de Dios la tenés que aceptar, un libro, lo tenés que aceptar como una autoridad. Pero ¿qué pasa? A través de esa autoridad vos vas entendiendo y te quieren hacer entender los hombres que a su vez se respaldan en la palabra de Dios, pero a su vez se defienden con la palabra de Dios y a su vez son ellos los mensajeros de ese Dios, que a su vez se cubren con Dios y depende por dónde esté el viento, se cubren con el ser hombres, ¿no? Y el ser personas, ¿no? Ser seres humanos. Entonces, como te digo, se empiezan a encontrar las grandes contradicciones. Se empiezan a encontrar las cosas que ellos le llaman, no, pero eso son los misterios de la fe. Ni te cuento. Tenés que aceptar que hay que seguir el ejemplo del Hijo de Dios, Jesucristo. Tenés que seguir su ejemplo. Tenés que aceptarlo eso. Jesucristo, todo lo que hay escrito de Él, no lo escribió Él. Son testimonios
que supuestamente escribieron estos supuestos apóstoles, y te digo supuestamente porque está confirmado de que los 4 evangelistas, por ejemplo, lo más probable es que no hayan existido como tal, sino que metieron un nombre ahí. No lo puedo explicar más claro porque tendría que hacer más largo el video, por decirles algo. Pero fueron como cosas arregladas, cosas que fueron pegando, cosas que fueron, vamos a ponerle Mateo, que lo dijo. Pero detrás de ese Mateo y de ese nombre representante, te quieren meter el cuento, te quieren meter la historia. Y te enseñan de que tenés que seguir su ejemplo. Al final, el ejemplo de qué estás siguiendo. El ejemplo de qué estás siguiendo. No sé por qué, creo que tengo un bichito acá. Que lo siento por la cabeza. No sé, capaz que es una arañita. Entonces, gente, ¿qué ejemplo estamos siguiendo? El de Jesucristo. ¿No? En ciertas ocasiones yo me encontraba así. Y decime, ¿y para esto cómo lo resuelvo? Porque Jesucristo no lo vivió. Frente a esto, ¿cómo hago? Porque no me dice nada acá. Creo que en los textos que hay, para que ustedes tengan una idea de lo que Jesucristo predicó, o le dan a Jesucristo que Jesucristo predicó, porque todo esto es así, lo tenemos que agarrar siempre de los pelos, porque esto es así. Lo que está escrito es un invento. Todo, la historia, todo manipulado. Todo manipulado. Es todo cuento y leyenda. Está todo basado en cuentos y leyendas. Como con el tiempo se van perdiendo las fuentes, mejor se aprovecha todavía a la gente, ¿no? Que no estudia, que no profundiza, que no busca la historia. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo sigo el ejemplo? Bueno, Jesucristo muchas veces le dan que enseña del divorcio y resulta que habla 3 cositas del divorcio. Supuestamente son las que bastan y son suficientes. Jesucristo habla de tantas cosas, pero yo qué sé, y da ejemplo con eso que habla. Y vos tenés que tomar esos ejemplos. Resulta que de la ira, en algunos pasajes que habla 3 versos o 4. Es muy resumida la cosa. Por eso te tiene que sonar a cuento, ¿no? Y aparte, muchas veces le dan a Jesucristo que dijo y hizo tal cosa, y resulta que, ¿pero quién estuvo ahí? No, lo que pasa es que fue revelado por el Espíritu de Dios, que se lo reveló, porque ahí no tuvo el alcance ninguna persona para escuchar lo que Jesús decía. Sin embargo, se lo escribieron, de que Jesús dijo esto. Grandes contradicciones. Seguimos para terminar. Tienes que aceptar, por esa fe, que tienes que dejar de vivir tu vida y vivir la de Él. Acá ya estás anulado totalmente. Acá ya estás totalmente anulado en este proceso que se va dando, ¿no? Tienes que aceptar que tienes que dejar de vivir tu vida y vivir la de Él. Esta enseñanza está basada sobre todo en lo que es el principal, digamos, personaje, y si también no sé si no fue un invento literario, que fue el apóstol Pablo y sus cartas. Las cartas a los Gálatas, las cartas a los Corintios, las cartas a los Efesios, a los Filipenses, y así. Lo principal son las cartas de Pablo en casi todo el Evangelio. Y entonces Pablo dice que pensaba esto y decía esto, que te lo hacen notar casi enseguida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Entonces eso se tiene que transformar en una regla para ti. Y se tiene que... sí, se tiene que hacer carne esa idea en ustedes, en mí, si paso a ser parte de la familia esta, ¿no? Que por supuesto fui parte en algún tiempo, cosa que, por favor, por eso me volví, como dije en algún momento, a religioso. Por favor, por estudiar. Y por eso hago estos videos para ayudar al que quiera, al que quiera, al que esté buscando. Pero no es para imponer nada, esto no es para imponer nada, es para dar una opinión desde una perspectiva de alguien que lo vivió y alguien que lo mira de un ángulo esto, con su humilde pensamiento y su forma de ser, sin ninguna arrogancia, sin ningún tipo de... no, con todo el altruismo posible. Encontré una palabra preciosa, búsquenla en el diccionario, búsquenla, altruismo. Una palabra preciosa. Lo que significa esa palabra, lo hago así, con toda esa entrega. Bueno, señoras y señores, las ideologías acá en esta lista que di están a orden del día. Pero una de las cosas que pasa acá con el último punto es que se adueñan de tu vida. Y entonces así ya no sos tú, sino que es Cristo. Pero ¿quién está atrás de Cristo y de Dios? Están los hombres que manejan tu vida. Que le tenés que dejar tu casa para la obra de Dios. Todo gira en torno a Dios y la obra de Dios. Y tu vida es eso. Porque la han transformado en eso. Las circunstancias que vos has aceptado y la familia que tú has empezado a formar parte. Así que, gente, de a poco, muchos grupos de estos te van enseñando de que tenés que donar tus propiedades para la obra del Señor y para la gloria de Dios. Para que el Evangelio se siga expandiendo, lo que ellos llaman las buenas nuevas, ¿no? Que es el Evangelio, y las nuevas de Cristo puedan llegar a toda la gente. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Así que vos no tenés que seguir siendo vos. Esa es la idea. No. Tiene que ser la vida nueva, tiene que ser Cristo en vos y vos ya no vivir más. Gente, hay mucho más. Quizás hacemos para no aburrir, esperando un tiempo, hacemos una tercera parte en algún momento. Los despido con este pensamiento que había escrito acá: la libertad que te dan son tus cadenas. La libertad que ellos te ofrecen, que ellos de todas formas, de una forma o de otra, te quieren te quieren embutir de alguna forma en tu vida. Cualquier grupo religioso, ellos te están ofreciendo en ese paquete muchas veces, con diferentes palabras, la libertad. Pero resulta que después no sos vos. Resulta que después son tus cadenas. Son tus cadenas. Gente, que sigan bien ustedes, gracias por su tiempo. Y en cualquier momento nos estamos viendo con algún otro contenido. Les mando un abrazo a la distancia. Gracias por la teleaudiencia en México, en Estados Unidos, en Argentina y también en Uruguay. Gracias a todos, que sigan ustedes bien y por supuesto que en el mundo entero de los que por ahí me encuentran. No tengo muchos anuncios porque no monetizo nada todavía y el canal es muy chico. Pero lo hago con mucho gusto porque mi idea es dejar este legado por si a alguien le sirve. De una voz más, con una experiencia y llamando eso así como dice el canal, el título del canal, llamando así
a liberarnos. Pero liberarnos con razón, si nosotros sentimos que estamos atrapados en lo que sea, nuestra conciencia, tomar conciencia, ¿no? A través del estudio, a través del saber, a través de amar el saber. Gente, nos vemos. Que sigan bien. Gracias por todo. Hasta la próxima. Chau, chau.